Cuando los primeros europeos observaron a los jinetes del sur avanzar a gran velocidad por las llanuras y valles, comprendieron que estaban ante algo inesperado. No eran simples guerreros montados, ni imitaciones torpes de la caballería europea. Eran combatientes formados en un mundo distinto, adaptados a una tierra dura y extensa, donde el caballo había sido incorporado con una rapidez y una maestría que sorprendió incluso a soldados veteranos. Antes de la llegada del caballo, la guerra en el sur se libraba a pie, con lanzas, macanas y arcos, en combates breves y violentos. Pero con la irrupción del animal traído por los españoles, todo cambió. Lo que había sido una herramienta del invasor se transformó, en pocas generaciones, en un elemento central de la vida y de la guerra indígena. El caballo no fue solo adoptado, fue dominado, comprendido y adaptado a un estilo propio. En las vastas extensiones del sur, el caballo ofrecía movilidad, velocidad y alcance. Permitía recorrer grandes distancias en poco tiempo, vigilar la frontera, trasladar ganado y responder con rapidez a cualquier amenaza. Pero sobre todo, transformó la forma de combatir. La lanza larga, empuñada con firmeza desde la montura, se convirtió en el arma principal de estos jinetes, capaces de cargar, golpear y retirarse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. La formación de esta caballería indígena no fue el resultado de un aprendizaje formal ni de academias militares. Fue un proceso orgánico, nacido de la observación, la experiencia y la necesidad. Cada enfrentamiento aportaba lecciones. Cada derrota enseñaba tanto como una victoria. Así, con el paso del tiempo, surgió un tipo de guerrero distinto: el lancero del sur. Estos jinetes no vestían uniformes ni respondían a una jerarquía rígida. Su organización se basaba en la lealtad, el prestigio ganado en combate y la experiencia acumulada. El liderazgo no se imponía por decreto, sino que se reconocía en la capacidad de guiar, de decidir en el momento justo y de proteger a los suyos. En la guerra, esa forma de mando resultaba flexible y eficaz. El dominio del caballo comenzaba desde la infancia. Montar no era una habilidad adquirida tardíamente, sino parte de la vida cotidiana. El vínculo entre jinete y animal era profundo, construido con el uso constante y el conocimiento del terreno. Sabían cómo avanzar en silencio, cómo cambiar de dirección con rapidez, cómo resistir largas jornadas sin descanso. En combate, esa unión se volvía decisiva. Los lanceros del sur no buscaban el enfrentamiento frontal prolongado. Su fuerza residía en la sorpresa, en la velocidad y en la coordinación. Atacaban cuando el enemigo se encontraba vulnerable. Golpeaban con precisión y desaparecían antes de quedar atrapados en una lucha desfavorable. Esta forma de guerra, incomprendida por muchos oficiales europeos y republicanos, resultó devastadora en más de una ocasión. Las crónicas de la época describen con inquietud estas cargas de caballería indígena. Hablan de jinetes que surgían de la nada, lanzas en alto, avanzando con una determinación feroz. Los soldados formados en línea veían quebrarse su orden cuando la carga impactaba con violencia, y el miedo se propagaba con rapidez. No era solo la fuerza del golpe, sino la imposibilidad de anticiparlo. El paisaje del sur favorecía este tipo de combate. Llanuras abiertas, valles amplios y caminos naturales permitían maniobras rápidas. Incluso en zonas boscosas, los lanceros conocían senderos ocultos que les permitían moverse sin ser detectados. La tierra misma parecía combatir junto a ellos, ofreciendo refugio y ventaja. Con el paso del tiempo, estos jinetes se convirtieron en el núcleo ofensivo de la resistencia indígena. Allí donde antes se luchaba a pie, ahora la guerra se libraba sobre la montura. La lanza, larga y firme, reemplazó al arma corta. El combate adquirió una dimensión nueva, más dinámica y letal. Para los poderes establecidos al norte de la frontera, estos lanceros representaban una amenaza constante. No podían ser contenidos fácilmente, ni derrotados en una sola batalla decisiva. Su movilidad les permitía elegir cuándo y dónde luchar. Esa libertad era su mayor fortaleza y la razón por la cual la guerra en el sur se prolongó durante tanto tiempo. Así nació la caballería indígena del fin del mundo, no como una copia del enemigo, sino como una respuesta propia, moldeada por la tierra, la necesidad y la experiencia.
Jinetes que hicieron del caballo y la lanza una extensión de su cuerpo y que transformaron para siempre la forma de combatir en el extremo sur del continente. La guerra a caballo no se improvisa, exige dominio del cuerpo, del animal y del espacio. En el sur, ese dominio fue alcanzado con una rapidez que sorprendió a quienes creían que la caballería era patrimonio exclusivo de los ejércitos europeos. Los lanceros del sur no solo aprendieron a montar, aprendieron a combatir desde la montura con una eficacia que transformó el equilibrio de fuerzas en la frontera. La lanza se convirtió en el eje de este nuevo modo de combatir. Larga, resistente y manejada con ambas manos o apoyada bajo el brazo, permitía golpear con potencia sin necesidad de detener la carga. A diferencia del sable o la espada, la lanza ofrecía alcance, permitiendo herir antes de entrar en contacto cercano. En manos expertas, era un arma devastadora, capaz de romper formaciones y sembrar el caos en segundos. El uso de la lanza no era rígido ni uniforme. Cada jinete adaptaba su manejo a la situación. En cargas rápidas, la lanza se proyectaba hacia adelante, buscando desarticular al enemigo. En retiradas fingidas, se utilizaba para hostigar, manteniendo la distancia y obligando al adversario a romper su formación. La flexibilidad era clave. No existía una única forma correcta de combatir, sino múltiples respuestas según el terreno y el momento. La caballería indígena del sur no se organizaba en escuadrones al estilo europeo. No marchaba en líneas cerradas ni seguía señales rígidas. Su fuerza residía en la coordinación tácita, en la lectura compartida del combate. Bastaba un gesto, un grito breve o un cambio de dirección para que el conjunto reaccionara. Esa fluidez confundía a los enemigos acostumbrados a órdenes claras y movimientos previsibles. El caballo era tratado no solo como un medio de transporte, sino como un compañero de guerra. Se elegían animales resistentes, capaces de soportar largas jornadas y terrenos difíciles. El cuidado del caballo era esencial. Sin él, el jinete perdía su principal ventaja. Esta relación estrecha se reflejaba en el combate, donde jinete y montura parecían moverse como una sola entidad. Las tácticas empleadas eran el resultado de años de enfrentamientos. Una de las más efectivas consistía en atraer al enemigo hacia una persecución desordenada. Los lanceros simulaban una retirada, provocando que las tropas adversarias rompieran su formación. En ese momento, giraban con rapidez y atacaban desde distintos ángulos, golpeando donde la defensa era más débil. El resultado solía ser devastador. El conocimiento del terreno amplificaba estas tácticas. Los lanceros sabían dónde el suelo se volvía blando, dónde un arroyo podía frenar una carga enemiga, dónde un bosque permitía ocultar un movimiento. No combatían en un espacio neutral, combatían en su propio mundo, y cada elemento del paisaje era una herramienta más. Las crónicas militares mencionan con preocupación la dificultad de enfrentar a estos jinetes. Los disparos de fusil, efectivos a distancia, perdían impacto cuando el enemigo se movía con rapidez y no ofrecía un blanco fijo. La artillería, lenta y pesada, resultaba inútil en la mayoría de los encuentros. Incluso la caballería regular encontraba problemas para igualar la movilidad y la adaptabilidad de los lanceros del sur. La guerra se volvía así una sucesión de golpes rápidos, ataques breves y retiradas calculadas. No se buscaba la aniquilación total del enemigo en una sola jornada, sino su desgaste constante. Cada ataque minaba la moral, cada pérdida se sentía con mayor intensidad. La frontera vivía en un estado de tensión permanente, sin posibilidad de descanso. Este modo de combatir también tenía un impacto profundo en la organización social. La habilidad en la guerra otorgaba prestigio. Los jinetes más experimentados eran escuchados, respetados y seguidos. La guerra, aunque dura y peligrosa, se convertía en un espacio donde se definía el liderazgo y se fortalecían los lazos comunitarios. Para los lanceros del sur, combatir a caballo no era solo una técnica, sino una expresión de su relación con la tierra. La velocidad de la carga, el control del animal, la coordinación con otros jinetes, reflejaban una forma de vida basada en el movimiento y la adaptación. Esa identidad guerrera no podía separarse del entorno que la había hecho posible. Con el tiempo, esta caballería indígena se transformó en el principal obstáculo para cualquier intento de control total del sur.
No importaba cuántos hombres se enviaran ni cuántos fuertes se levantaran, mientras los lanceros pudieran moverse libremente, la guerra seguiría abierta. La frontera no se definía por líneas en un mapa, sino por la capacidad de estos jinetes de aparecer donde menos se los esperaba. La figura del lancero del sur quedó así grabada en la historia como símbolo de una guerra distinta, móvil y persistente. Una caballería nacida del conflicto, moldeada por la necesidad y perfeccionada por la experiencia, que convirtió al caballo y a la lanza en instrumentos de resistencia y supervivencia. A medida que la guerra se prolongaba, la frontera dejó de ser una línea fija y se convirtió en un espacio vivo, en constante movimiento. Los lanceros del sur eran los verdaderos dueños de ese territorio inestable. Su presencia impedía cualquier avance seguro, transformando cada intento de ocupación en una empresa costosa y peligrosa. Allí donde el enemigo creía haber consolidado su dominio, aparecían estos jinetes para recordar que el control era siempre provisional. La vida en la frontera estaba marcada por la incertidumbre. Los asentamientos fortificados dependían de rutas de abastecimiento largas y vulnerables. Los lanceros conocían esos caminos mejor que nadie. Sabían cuándo atacar una caravana, cuándo hostigar una patrulla y cuándo retirarse sin dejar rastro. Cada golpe debilitaba la capacidad de sostener una presencia permanente en el sur. La guerra no se libraba solo en grandes enfrentamientos, sino en una sucesión interminable de escaramuzas. Ataques nocturnos, emboscadas al amanecer, golpes rápidos al atardecer. El enemigo nunca sabía desde dónde vendría el próximo ataque. Esa tensión constante erosionaba la moral y desgastaba a los hombres, incluso cuando no había combate directo. Los lanceros del sur aprovechaban la amplitud del territorio para dispersarse y reunirse con rapidez. No permanecían concentrados más tiempo del necesario. Tras un ataque, se disolvían en pequeños grupos que se movían por rutas distintas, volviendo a reunirse solo cuando la situación lo exigía. Esta capacidad de fragmentarse y recomponerse hacía casi imposible atraparlos. La experiencia acumulada en décadas de conflicto permitió perfeccionar esta forma de guerra. Cada generación aprendía de la anterior. Las historias de combates pasados se transmitían como advertencias y enseñanzas. Así, la memoria colectiva se convertía en una herramienta tan valiosa como la lanza o el caballo. La frontera era también un espacio de intercambio y adaptación. Los lanceros incorporaban armas capturadas, ajustaban sus tácticas frente a nuevos métodos de combate y aprendían a enfrentar un enemigo que también intentaba adaptarse. Sin embargo, la ventaja seguía del lado de quienes conocían la tierra y podían decidir cuándo combatir. Las autoridades del norte intentaron diversas estrategias para neutralizar esta caballería indígena. Se reforzaron fortificaciones, se organizaron expediciones punitivas y se enviaron tropas experimentadas. Pero una y otra vez, estas medidas se revelaron insuficientes. La guerra en el sur no podía resolverse con una sola campaña. Era un conflicto de desgaste, donde la movilidad y el conocimiento del terreno resultaban decisivos. En este contexto, los lanceros del sur se transformaron en el símbolo visible de la resistencia. Su sola presencia tenía un efecto disuasivo. Un grupo reducido de jinetes podía obligar a una columna entera a detener su avance. La posibilidad de una carga repentina bastaba para alterar los planes más cuidadosamente elaborados. La guerra también dejó huellas profundas en las comunidades. El combate constante implicaba pérdidas, desplazamientos y sacrificios. Sin embargo, la figura del lancero se mantuvo como un referente de protección y defensa. Era quien salía al encuentro del peligro, quien enfrentaba al enemigo lejos de los asentamientos, intentando evitar que la guerra alcanzara a los más vulnerables. El vínculo entre guerra y vida cotidiana se volvió inseparable. La preparación para el combate formaba parte del día a día. El cuidado de los caballos, el mantenimiento de las lanzas y la vigilancia del territorio eran tareas constantes. No existía una separación clara entre tiempos de paz y tiempos de guerra. La frontera vivía en un estado permanente de alerta. Las campañas militares registran la dificultad de imponer una autoridad estable en este contexto. Cada avance era frágil, cada retirada podía convertirse en una derrota. Los lanceros del sur no necesitaban conquistar ciudades ni ocupar territorios de forma permanente.
Su objetivo era impedir el control efectivo del enemigo, y en eso fueron notablemente exitosos durante largos periodos. Con el paso del tiempo, esta forma de guerra moldeó la identidad de los jinetes y de las comunidades que defendían. La movilidad, la autonomía y la capacidad de adaptación se convirtieron en valores centrales. La guerra no era solo un enfrentamiento armado, sino una lucha por mantener una forma de vida frente a un poder que buscaba imponer otro orden. Así, la frontera del sur permaneció como un espacio indómito durante décadas, no por la ausencia de intentos de control, sino por la presencia constante de estos lanceros, que con su caballería ligera y su conocimiento del terreno mantuvieron viva la resistencia. La historia del sur no puede entenderse sin ellos, sin su capacidad de convertir el movimiento en defensa y la guerra en supervivencia. Con el paso de los años, el mundo que había dado origen a los lanceros del sur comenzó a transformarse de manera irreversible. La guerra persistente, los cambios en las estrategias militares y la expansión progresiva del poder estatal fueron reduciendo los espacios donde aquella caballería indígena había ejercido su dominio con libertad. Sin embargo, su desaparición no fue inmediata ni silenciosa. Fue un proceso largo, marcado por enfrentamientos finales, resistencias desesperadas y una adaptación forzada a un orden que avanzaba sin retorno. Las campañas militares se volvieron cada vez más sistemáticas. Ya no se trataba solo de defender asentamientos o responder a ataques, sino de ocupar de manera permanente el territorio. Se trazaron caminos, se levantaron nuevas fortificaciones, y se intentó cortar las rutas de movimiento que habían sido la principal fortaleza de los lanceros. La guerra dejó de ser exclusivamente móvil y comenzó a inclinarse hacia el control del espacio. Aún así, los jinetes del sur siguieron siendo un problema difícil de resolver. Incluso cuando la superioridad material del enemigo se hacía evidente, la experiencia acumulada de estos lanceros les permitía infligir golpes inesperados. La lanza seguía siendo temida, la carga a caballo conservaba su poder psicológico, y la capacidad de aparecer donde menos se los esperaba continuaba desafiando los planes más cuidadosos. Pero el contexto ya no era el mismo. Las campañas prolongadas afectaron a las comunidades, reduciendo la disponibilidad de hombres, caballos y recursos. El desgaste no solo era militar, sino también social. Mantener una guerra constante durante generaciones había tenido un costo enorme. La resistencia, aunque firme, comenzó a enfrentarse a límites cada vez más difíciles de superar. Algunos lanceros se integraron de manera forzada a nuevas estructuras de poder. Otros fueron desplazados hacia zonas cada vez más reducidas. Muchos continuaron resistiendo hasta el final, aferrados a una forma de guerra y de vida que ya no tenía el mismo espacio para desarrollarse. La caballería indígena, que había sido dueña de la frontera, comenzó a perder terreno frente a un enemigo que aprendía, avanzaba y se asentaba. Sin embargo, el ocaso de los lanceros del sur no significó su derrota moral. Su legado quedó inscrito en la historia militar del territorio. Durante décadas, habían demostrado que la guerra no siempre se gana con números ni con tecnología superior, sino con conocimiento del entorno, movilidad y determinación. Habían obligado a replantear estrategias, retrasado avances y mantenido abierta una frontera que muchos creían fácil de someter. Las crónicas posteriores, incluso aquellas escritas desde la perspectiva vencedora, no pudieron ignorar su impacto. Se habla de jinetes audaces, de cargas temerarias, de una caballería difícil de enfrentar. Aunque a menudo se intentó minimizar su papel, la persistencia del conflicto del sur es prueba de su eficacia y de su importancia histórica. Más allá del campo de batalla, los lanceros del sur dejaron una huella profunda en la memoria colectiva. Representaron una forma de resistencia basada en la autonomía, en la defensa del territorio y en la adaptación constante. Su figura encarna la respuesta de un mundo que se negó a desaparecer sin luchar, que tomó lo que el enemigo trajo y lo transformó en un arma propia. El caballo y la lanza, símbolos de esa caballería, se convirtieron en emblemas de una época marcada por la guerra y la supervivencia. No eran simples herramientas, sino extensiones de una identidad forjada en el conflicto. A través de ellos, los lanceros del sur expresaron su voluntad de permanecer, de no ceder sin enfrentar al invasor.
Cuando finalmente la frontera dejó de serlo y el territorio fue incorporado a un nuevo orden, la figura del lancero comenzó a desvanecerse del presente, pero no de la historia. Su recuerdo quedó ligado a los últimos grandes jinetes indígenas del extremo sur, a una caballería que nació en la adversidad y resistió hasta donde fue posible. Hablar de los lanceros del sur es hablar de una guerra prolongada, dura y desigual, pero también de ingenio, adaptación y coraje. Es recordar que en el fin del mundo existió una caballería que desafió durante generaciones a ejércitos mejor armados y que convirtió la movilidad, el conocimiento de la tierra y la lanza en los pilares de su resistencia. Así se cierra la historia de estos jinetes del sur, no como un episodio menor, sino como una de las expresiones más complejas y formidables de la guerra indígena en el extremo del continente. Una caballería nacida de la frontera, moldeada por la lucha y destinada a permanecer en la memoria como símbolo de un mundo que combatió hasta el límite de sus fuerzas.